vamos a iniciar nuestra sesión el día de hoy con la presentación de Daniela Hinojosa, estudiante de doctorado en Sociología Política y Estudios de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Humanidades y licenciada en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de México, y desde el 2011 hace parte de la red de investigadores sobre deporte, cultura, ocio y recreación en la línea de investigación Género, Deporte y Cultura. El título de la intervención de Daniela es Deporte y afición en tiempos de pandemia, encierro, virtualidad y violencia, 3 casos de análisis desde la óptica del género. Bienvenida, Daniela, y muchas gracias por aceptar la invitación a este seminario internacional. No, muchísimas gracias, Jaime. Y bueno, un gusto estar con todos ustedes y con todas las personas que se están conectando. Y bueno, pues yo encantadísima de estar con ustedes para poder compartir pues esta presentación. Y bueno, vamos a comenzar. Muy bien, bueno, la ponencia Deporte y afición en tiempos de pandemia, encierro, virtualidad y violencia, tendrá como objetivo analizar desde 3 escenarios, específicamente desde la visión de los deportistas, los aficionados y las industrias de entretenimiento como los medios masivos de comunicación, los efectos de ese confinamiento y la nueva normalidad en la práctica y difusión del deporte. Para esto también se presentará un diagnóstico sobre los efectos que tiene este encierro y esta nueva normalidad desde estos 3 escenarios, ¿no? Para presentarlo desde un enfoque de los estudios de género que van a ser una herramienta que nos van a ayudar a identificar estas cuestiones de desigualdad en los deportes, donde se ven acentuados precisamente en las mujeres. Esta presentación, bueno, pues presenta o está basada en 3 premisas teóricas que, bueno, pues valdría la pena contemplar a lo largo de todo el análisis que vamos a hacer sobre estos 3 fenómenos. Y el primero es que el deporte funciona como una tecnología de género. Bueno, yo agrego la parte de género en cuanto a que pone en funcionamiento mecanismos discursivos para crear sujetos, es decir, los deportistas no son, pues no sé, un día o en un determinado tiempo yo me preparo, sino son personas que para poder contemplar esta condición de élite, pues se ven sometidos a lo largo de toda su vida con ciertos mecanismos para crear cuerpos, se crean espacios, se crean actitudes de los sujetos, y bueno, esto a partir de la propuesta de Michel Foucault y también que posteriormente lo retoma Hortensia Moreno sobre tecnología de género, es decir, cómo se crea una sociedad disciplinaria en la cual se aluden a estos procedimientos para creación de sí mismos, estas técnicas que van a ser del control del cuerpo y la dirección de individuos con al renunciar de ciertos, a la renuncia de ciertos placeres y bueno, la conformación de un deber ser en el cuerpo, la mente y en las relaciones también sociales que el sujeto pueda tener. Esto, bueno, Michel Foucault retoma desde los griegos como pues el cuidado del cuerpo y el cuidado de la mente iban a llevar pues a un ciudadano en la perfección, ¿no? Entonces, aquí lo podemos ver en cuestiones de género que se crean cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres, espacios para hombres y espacios para mujeres. Esto en una condición de construcción social. El segundo elemento que yo quiero rescatar como referente teórico es que el deporte es un instrumento de transmisión cultural, ¿no? Que va a reflejar ciertos valores, no nada más en cuestión de salud y perfeccionamiento de uno o una misma, sino también parte de la cultura del consumo, parte de una cultura donde también se ve la violencia o una cultura también efímera de las modas, ¿no? Pero yo quiero detenerme en que la cultura del deporte se rige bajo referentes de masculinidad, ¿no? Dejando de lado y al margen a las mujeres, no nada más en su práctica, sino también quienes cubren una nota periodística relacionada al deporte, quienes narran los deportes, quienes analizan o quienes tienen las credenciales para poder hablar, criticar, cuestionar
estudiar el deporte. Bueno, pues esto se ve en su mayoría abordado por hombres, ¿no? El referente del deporte como un espacio masculino y como un fenómeno propiamente hecho, creado y dirigido por hombres, pese a que las mujeres pues siempre han estado ahí, ¿no? Aquí vemos que el tema el deporte en la masculinidad pues se ha intentado cambiar o integrar a las mujeres, pero aquí no nada más vemos un problema en cuestión política con la integración de estas y darles estos espacios, sino en una cuestión de un tema más profundo que es la cultura de la masculinidad en los deportes. Como tercer elemento que quiero rescatar es el deporte como espectáculo y cómo las industrias del entretenimiento han hecho de la competencia un bien de consumo. Ya no lo vemos con los griegos, ¿no? Con la conformación del cuerpo, de la mente, del sujeto, sino ahora como un bien de consumo. El aficionado entonces lo entendemos como un consumidor, al deportista como una mercancía y los medios de comunicación como generadores de ese contenido. Entonces esto pues es lo que en el deporte moderno pues ya lo vemos cotidianamente y que bueno pues ahora se ve afectado por la pandemia. La industria casi perfecta. Los deportes pues generan muchísimo dinero, especialmente en los deportes de carácter profesional. Podíamos ver estadios llenos, canchas llenas, espacios propicios para el deporte, con mucha afición, con consumo no nada más de las entradas, sino de los espectáculos televisivos, dentro de hasta los restaurantes o los espacios de apuesta se veían beneficiados por el deporte. Esta es una imagen donde vemos que actualmente la afición pues ya pues se ve modificada, ¿no? Aquí podemos ver cómo la parte de la representación de que existe un público, pues era parte también del espectáculo de los deportes. Ahora, la pregunta que bueno, las preguntas que nos hacemos es, ¿qué pasó con el deporte a partir de la declaración del COVID como pandemia? ¿Qué pasó con los deportistas a partir del aislamiento y restricción de espacios como canchas, gimnasios, salones y campos de entrenamiento? ¿Qué pasó con los espacios mediáticos sostenidos por los contenidos deportivos? ¿Y qué hay aquí de la afición? ¿No? Todo tuvo una reconfiguración y bueno, pues el coronavirus, el COVID, pues vino a cambiarnos la vida a todos, pero dentro del deporte pues tuvo un impactos principalmente económicos, como en cuestión también de la salud mental y el entrenamiento de los deportistas. Ahora, vemos que el COVID tuvo un efecto dominó, es decir, en el deporte los deportistas dejaron de hacer competencia, dejaron de transmitirse pues los eventos deportivos y esto afectó la industria del entretenimiento, a su vez la relación que tenía con el espectador. Puede ser esta forma de, bueno, esta relación bilateral, ¿no? Tanto el espectador afecta a la industria y al deporte, como el deporte a la industria y al espectador. Ahora, el primer tema de análisis a partir de la pandemia y con estos referentes teóricos que les he comentado son los deportistas. Para ello tuve la oportunidad de entrevistar a Alejandra Zavala, quien es deportista de tiro olímpico, y a Carolina Miranda, quien practica fútbol en el Club Deportivo Toluca, ¿no? Dentro de estas entrevistas, pues pudimos identificar cuestiones muy interesantes que se relacionan y que también tienen otras anécdotas deportistas de algunas otras áreas disciplinarias, ¿no? La primera cuestión es la adaptación de espacios de entrenamiento. Bueno, Alejandra nos comentaba que pese a que, bueno, el tiro olímpico es con una bala muy ligera de aire, su espacio es exclusivamente en un campo de tiro. Ella no puede practicarlo en su departamento, ¿no? Ella no puede, pues, idear otros medios para poder hacer este entrenamiento. Sin embargo, a partir de una supervisión virtual de su equipo técnico, pues ella tenía que hacer ejercicios, cientos de tiradas al aire y de forma imaginaria para no perder esta condición. Decía que era aburridísimo, ¿verdad? Pero que lo tenía que hacer como una conformación de su entrenamiento. Los espacios para que ella pudiera realizar adecuadamente el entrenamiento pues estaba cerrado, tuvo mucho tiempo
pues inactivo en esta cuestión, y pues todo estaba en la parte de la concentración y hacer este entrenamiento constantemente con cubrebocas, porque es un deporte que requiere de mucha concentración. Por el lado del fútbol con Carolina, pues ella tenía estas supervisiones y de su cuerpo técnico con videos donde les indicaban cuáles eran las rutinas y los ejercicios que debería de realizar. Esta evaluación, ella se grababa, enviaba estas evidencias y bueno, pues así es como ella pues, tenía que buscar ese entrenamiento. Hubo otros casos con deportistas de taekwondo donde en su pequeño departamento tuvieron que acomodar todo, reubicar refrigerador, sala, comedor para poder tener un espacio y poder hacer los ejercicios. Entonces, no eran las condiciones adecuadas, no era los espacios ni las formas para poder entrenarse. Sin embargo, a través de lo que les comentaba anteriormente, de las tecnologías del yo, de este autodisciplinamiento, los deportistas que toda su vida lo habían realizado tenían que idearse las maneras para poder continuar con pues, su deporte, ¿no? Ahora, otro de los efectos fue el recorte presupuestal, los salarios y patrocinios, los cuales todos los deportistas, todas las deportistas se vieron afectadas, pero las mujeres en mucho mayor pues medida, ¿no? En el caso del fútbol, algunas de las jugadoras del Toluca, pues son mujeres que son de estados diferentes al Estado de México, donde está Toluca, entonces tenían que pagar el alquiler, aunque no vivieran ahí, sino estaban en el norte, en el sur, en el centro del país, pero fuera de esas zonas. Entonces hubo gastos mucho mayores para cubrir y que los clubes o las instituciones deportivas pues no estaban pues financiando, ¿no? Además de ello, pues este recorte y estas cuestiones de dinero, en el caso de la tiradora bueno, olímpica, ella menciona que para poder calificar a los Juegos Olímpicos en la India tuvo que pasar por muchos filtros pues tanto de las pruebas de COVID como para poder pagar otros documentos y otros para poder salir del país, que fue mucho más complicado que en ocasiones anteriores. Los filtros para poder salir y poder participar en otros lugares, ya en los meses recientes, pues ha sido muchísimo, muy complicado, ¿no? Por otro lado, el confinamiento tuvo un efecto físico y psicológico en las y los deportistas. Ambas me comentaron que pues tanto subieron mucho de peso, perdieron rendimiento, y también les tuvieron que estar muy en contacto con su equipo psicológico porque pues, su ritmo de vida cambió completamente. Algo que habían hecho toda su vida para poder consolidarse como deportistas de alto rendimiento, de alto nivel, pues ya había estado en paro, ¿no? Entonces, la cuestión psicológica fue uno de los factores por los cuales se diagnosticaron cuadros de ansiedad, de depresión, ¿no? Lo cual, pues también en el caso de muchas de ellas, donde requieren la concentración, pues es un trabajo que retrocedió, ¿no? Retrocedió y se vio afectado en muchos de los resultados que actualmente están teniendo como medidas. Por otro lado, se ve una incertidumbre que en el deporte profesional femenino sufra un retroceso por la pandemia. Carolina Miranda nos comentaba que si bien pues no tiene mucho tiempo que tenemos ya una liga de fútbol profesional femenil y que ya estas podían tener partidos en los estadios, haber ocupado un espacio tan importante y que simbólicamente representa un paso hacia la igualdad, pues se vio retrocedido. ¿Por qué? Porque pues no había entrada, nadie iba a verlas, entonces ¿por qué ocupar el estadio? Mejor que regresen a las canchitas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que las mujeres ahora tienen que realizar los partidos en campos que no son los estadios. Sin embargo, los hombres sí siguen practicándolo, o sí, bueno, siguen desarrollando los partidos en el estadio, aunque tampoco haya pues espectadores, ¿no? Este es en el terreno de los deportistas. Ahora, bueno, estas son algunas imágenes. Ella es Alejandra Zavala, Carolina Miranda en el centro.
Ahora, la industria del entretenimiento. En una conferencia con diferentes líderes, dirigentes y dueños de clubes de fútbol, soccer y béisbol, menciona que tardará aproximadamente 2 años para la recuperación económica de la industria deportiva, ¿no? Esto se puso en peligro y hubo pérdida de patrocinios con pues el hecho de que ya no estaban activos los deportistas, ¿no? De que ya no había consumidores, de que directamente, ¿no? Entonces esto pues tuvo como consecuencia la generación de nuevos formatos y contenidos, que fue de forma emergente, pero que ahora ya está viendo como una vía para que los deportistas pues sean también los generadores de ese contenido, ¿no? Que van a ser a través de las redes sociales y a través de otros medios, pues dar pues una charla quizá o un en vivo donde presenten cómo se están entrenando, que presentan qué cocinan, cómo viven, cuáles son sus hábitos, sus gustos, su vida. Entonces, con ello vemos que los deportistas ya son generadores de nuevos contenidos y bueno, las televisoras, clubes, estadios, centros de apuesta son afectados por ello mismo. Entonces, se están viendo otras vías para poder sostener de algún modo pues la economía de estas grandes industrias que como ya habíamos mencionado, pues se creían la industria perfecta. Al llegar la pandemia, algo que no estaba contemplado, pues tuvieron que quedarse pues parados y buscar algunos otros medios, ¿no? Un ejemplo de ello es Santiago Ormeño de la Liga. Bueno, se dice que ha metido más goles a través del juego, ¿no? Del juego virtual que en el propio campo. ¿Por qué? Porque tuvo solamente 3 juegos en el equipo Puebla y después pues hubo el confinamiento. Ahora pues a través de poder utilizar estas nuevas plataformas virtuales de los videojuegos, él es ya una celebridad. De esta forma se ha rescatado un poco al aficionado en los medios, en la televisión y también en las redes sociales, quienes pues están de alguna forma consumiendo y disfrutando del juego. Sin embargo, yo me pregunto, ¿innovadores de contenido? Pues no, al final de cuentas solamente es una traslación del medio a otro medio, ¿no? Estamos reproduciendo los mismos esquemas y bueno, también se ha hecho este ejercicio con las mujeres que también están presentándose en lo que ya ahora se llama iLiga MX, ¿no? Esta cuestión de virtualidad, pero se le sigue dando mucho más difusión y mucho más apoyo y mucho más crédito al mismo formato que es el fútbol como deporte pues, más consumido en México y segundo lugar, pues el masculino. Ahora, la afición y los espectadores. ¿Qué pasó con ellos? Pues hay una interacción ya con los deportistas, a partir de que los deportistas pues han subido contenidos y se mantienen activos en las redes sociales, la gente ya se siente pues cercana a ellos, ¿no? Ya no nada más los ven en la cancha, sino ahora son espectadores de lo que yo llamo un drama íntimo, ¿no? Más allá de las canchas, sino queremos ver cómo viven, cuál es su familia, cuáles son sus actividades cotidianas, qué les gusta hacer, qué no les gusta hacer, ¿no? Y hay con esto, pues ya otro comercio electrónico, ¿no? Un comercio de el deportista como sujeto, como persona, ¿no? Que se acerca a mí como aficionado, ¿no? Y no como esa estrella que yo nada más veía en la cancha o en el... pues sí, estos espacios, sino ahora los veo en sus casas, ¿no? Si bien con la pandemia una pérdida de aficionados y consumidores se ha tratado de rescatar desde esta otra vía y hay una relación personal de los clubes, el deportista y el aficionado. El problema aquí es cuáles son los filtros de lo que el deportista está transmitiendo con el público, ¿no? Ahora, vamos, bueno, como conclusiones, quiero citar una frase que
de Alexander Ceferin, que es presidente de la UEFA, quien dice que nada volverá a ser igual. El coronavirus está cambiando por completo el modo en que deportistas y aficionados se comunican con sus, perdón, el modo en que deportistas se comunican con sus aficionados. Los nuevos formatos publicitarios por el confinamiento marcarán la pauta del futuro engagement con los fans. Entonces, esta situación actual pues hace que todo haya cambiado, ¿no? Que se vea esta reconfiguración en formatos, en contenidos, pero bajo el mismo esquema del deporte como competencia y como producto, ¿no? Hemos visto pues sí, algunas anécdotas de deportistas como el tiro, ¿no?, olímpico, pero pasa de largo, ¿no? Pasa aquí en México, de los deportes más consumidos y donde se le da pues mucho mayor difusión, pues es el fútbol y el béisbol en el norte. Sin embargo, pues ambos en términos de el deporte masculino, ¿no? Pese a la adaptación mediática de los deportes, estos parecen reproducir el mismo formato, lo que decíamos, ¿no? Un deporte, un género, un solo discurso, lo que puede significar una migración del medio, más no una transformación de los contenidos. Y el deportista es un influencer, ¿no? Y ahora ya está trabajando como generador de esos contenidos y es una oportunidad emergente, pero los discursos podrían no coincidir con los discursos institucionales, ¿no? Entonces aquí podemos ver una mediación de la información, de cómo, pues, de qué nos estamos llenando y cómo también, pues las directivas, cómo le están manejando también, quiénes son las figuras que van a dar la cara por los clubes, por pues los equipos, ¿no? Y bueno, la pandemia no debería de ser una justificación para imponer cambios en contratos en los espacios que anteriormente se habían obtenido para el deporte femenil, pese a que está sucediendo lo contrario, ¿no? Como lo hemos mencionado, pues las mujeres y también las otras categorías de deportes que no sean fútbol, pues son los que les ha pegado muchísimo más. ¿Por qué? Porque la cuestión económica y también porque cada vez más se están reconfigurando, pero no se están incluyendo estas nuevas formas o estas otras formas más bien de disfrutar de los deportes, ¿no? Cuando una industria se cierra a solamente un deporte y un formato y una categoría, pues está pues en graves problemas, ¿no? No hay esta apertura, no hay esta diversificación de los contenidos y también una diversificación de los públicos. Entonces, esto es consecuencia también de pues apostarle todo a una sola forma de pensar el deporte. En este caso, pues el fútbol y el fútbol para mí exclusivamente, ¿no? Eso sería todo por mi parte y bueno, muchísimas gracias por su atención. Daniela, muchas gracias por tu intervención y sobre todo empezamos con pie derecho siendo muy juiciosos con el tiempo. Nos ha dado aquí la pauta, Daniela, para estar estrictos con el tema del tiempo y tener un espacio para conversar. 5 ideas en recojo de lo que nos ha dejado la presentación de Daniela. La primera, desde la óptica de Foucault, cómo se trabaja también desde el deporte en la tecnología del género, cómo también el deporte ha sido construido de referentes de masculinidad y desde ahí pues ha sido muy complejo pensar en otros mundos posibles a través de la construcción del relato deportivo. Interesante cómo hay incertidumbre por la pandemia en el tema de esas luchas ganadas en asuntos como la brecha salarial, se vean afectadas con la excusa de esta pandemia, que lo cierra Daniela diciendo que, pues por supuesto que la pandemia se ha tomado, por supuesto que es un fenómeno que nos ha tocado, pero también se ha tomado como excusa para tomar ciertas decisiones de manera autoritaria o darle retroceso a unas luchas que venían empujando de manera muy fuerte. Y finalmente, esta idea del deporte mediático, si en realidad estamos hablando de una transformación o simplemente de una adaptación con el mismo relato del mismo deporte, el mismo género y el mismo discurso que se venía haciendo dentro del espectáculo masivo. Estas son las ideas que nos deja Daniela.